Eso es confiar. Seguir mirando esto que ahí no está. Oh, sí. Seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar. Escúchalo bien. En la tormenta confesar que hay paz. Sí, Señor. Hacia el vacío sin temor saltar. Tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. Sí, Señor. Diga conmigo, somos la casa de mi casa de Padre, mi Padre, un lugar lugar de de restauración. restauración. Diga, somos La casa de mi Padre, casa de mi Padre, un lugar lugar de de restauración. restauración. En la casa de mi Padre En la casa de mi Padre hay abundancia abundancia de pan. de pan. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Voy a estar compartiendo en Lucas 21, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 20. Vamos a ubicarnos allí. Lucas 21, 20. Esta es una historia futurista de Jesús, escatológica más bien, donde Jesús da esta apreciación. Miren lo que dice Jesús. Pero cuando vienes a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, ¿qué? Ha llegado. Para los cristianos, Jerusalén es el reloj de Dios. Y lo que pasa en Jerusalén tiene que ver con la venida de Cristo y del anticristo. Sí, óigalo bien, del Cristo y del anticristo. Y dice que cuando le dice a los judíos, cuando ustedes vean, esto lo escribe Lucas, a Jerusalén rodeada del ejército. ¿Por qué? Porque ya iba a ser destruida Jerusalén por Roma. Fue destruida en el pasado por Nabucodonosor, el ejército caldeo. Pero venía una destrucción para Jerusalén que era la fecha cumbre de la segunda venida de Jesús. Pero no la venida que viene por su iglesia, no, cuando Jesús viene a estar en la tierra. Hay dos guerras en la Biblia que va a protagonizar Jesús. La primera se llama Armagedón, la segunda se llama Gog y Magog. Son muy diferentes. Para no ser largo, la primera Armagedón significa guerra entre dos valles o en el valle de Megiddo. Y esa guerra es cuando Jerusalén esté rodeada del ejército del anticristo para destruir a Jerusalén. Tú y yo ya nos hemos ido con el Señor. Vendremos con el Señor, dice la Biblia, que Dios los destruirá con la espada de su boca, Jesús. Debe entender que Jesús declarará palabra y serán muertos. La señal es que Jerusalén va a ser rodeada para ser destruida. Ellos piensan que Jerusalén está sola. Y es cuando de repente Jesús aparece, ¿verdad? Y destruye todo el ejército que está allí. Eso también se muestra en el libro lo habla Josafat. En el Antiguo Testamento lo menciona. El valle de Josafat, donde ahí va a haber esa guerra. La guerra de Gog y Magog es otra guerra. Es después de los 1000 años que Jesús gobierne la tierra, donde va a ser soltado Satanás y vienen a destruir al reino de Jesús en la tierra, que él va a gobernar acá 1000 años. Y esa guerra se llama Gog y Magog. Se cree que es los territorios de la China y de la Rusia actual. No digo que sean esos países, pero es ese territorio. Se van a levantar, se llama Gog y Magog. Esa guerra va a ser diferente porque esa es que la gente es destruida y es condenada enseguida. Es el fin de la tierra. Pero ¿a qué voy? Al punto de que cuando Jerusalén sea rodeada, a punto de ser destruida, Jesús va a aparecer. Dice el versículo 24, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esos 3 años y medio. Pero después Jesús va a llegar a los otros 3 años y medio al final de los 7 años. Y dice el versículo 25 lo que va a pasar. Miren lo que dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente,
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando dice bramido del mar y de las olas se refiere a la confusión. Ustedes y yo aquí en Colombia llevamos 40 y pico de días que se ha habido una inestabilidad política, social, de la salud. Tenemos los más grandes picos de la pandemia. La gente se olvida de tantas cosas y hay una zozobra, está a punto de colapsar el sistema de salud en Colombia. Eso significa cuando el Apocalipsis te dice bramido de olas del mar, se refiere a noticias de temor, de miedo. Cuando un capitán iba en su barco y oía que el mar estaba bravo y eso se llenaba de angustia. Dice que Jesús va a llegar a Jerusalén en ese tiempo cuando hay angustia, aflicción, que ellos se sienten solos. Ustedes y yo cuando vemos esa desolación nos sentimos solos. ¿Cuántas veces sentimos el bramido del mar? Nos da miedo. Inestabilidad laboral, de pronto con la pareja, de pronto en tus estudios, cuando hay dinero. Ese es el bramido del mar. Y dice la palabra en el versículo 26, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, dice el 27. Entonces verán ¿a quién? Diga, al Hijo del Hombre. Ese es cuando Cristo venga a la tierra. No es la venida por la iglesia, porque la venida por la iglesia dice la Biblia que nadie le verá. Pero cuando venga Jesús, sí, en el tiempo, a Jerusalén, en la guerra de Armagedón, ahí sí va a ser en ese espacio de tiempo. Y dice la Biblia que lo verá la gente con poder y gran gloria. Y dice que el versículo siguiente, el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, ¿qué? Y no quiero profundizar mucho, pero quiero hablarte que cuando Jerusalén esté rodeada del ejército, como tú y yo muchas veces nos hemos sentido rodeados por adversarios, noticias malas, esto, acá, va a aparecer Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese tema lo he titulado de esta manera: llegó la caballería divina. Si puede, repita conmigo: llegó, diga, llegó la caballería divina. Si has visto películas del oeste o películas en el tiempo de atrás de guerras, la caballería se identificaba cuando venía solución y salvación a alguien que estaba acorralado. Jesús es nuestra caballería divina. Y cuando Jerusalén esté rodeada, que creen que no hay solución, llega la caballería divina. Llega el ejército de Dios. Y en estos 6 meses que han pasado, o están pasando ya, prácticamente esta semana estamos a mitad de junio, ya entramos a un nuevo semestre. Yo creo que es la hora, y te lo digo por el Espíritu Santo, que a tu vida y a mi vida llegue la caballería divina. Yo creo que en esta semana han sucedido cosas que te han sido favorables. Quiere decir que Dios está interviniendo. Y cuando tú te sientes rodeado en angustia, porque es que Dios se hace presente. Ese término se utiliza cuando estamos que no vemos solución. Dice Jerusalén, cuando los gentiles, la gente que no te ama, esté hollando, esté burlándose, erguíos y sabed que vuestra redención está cerca. Y yo creo que está cerca lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cree que va a llegar a tu favor la caballería divina. Dale un aplauso al Señor. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. ¿Ante quién a tu vida, a mi vida va a llegar la caballería divina? A 3 clases de público. Primer punto, ante el público que no conoce a tu Dios. Hay gente que no conoce a tu Dios. Pueden ser colegas, amigos, hasta tu pareja, y no conocen a tu Dios. Ellos van a ver cómo se mueve la caballería divina. Dios cómo se mueve a tu favor. Daniel capítulo 6, versículo 11, dice la palabra: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Encontraron a Daniel orando. Y había un público que no conocía a Dios, rodeaba a Daniel. Ese público
eran los colegas de trabajo. Algunos lo envidiaban, les molestaba su espiritualidad, otros les molestaba su excelencia. Es que lo que más le molestaba es que Daniel todo lo que hacía le salía bien. Era honrado y le daba rabia. Hay gente que cuando valoran tu trabajo se molesta y quiere ponerte zancadillas. Eso quisieron hacer con Daniel. Pero esa gente, ese público, no conocía que Daniel contaba con una caballería divina. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, versículo siguiente, dice, de la siguiente manera, dice el 12, fueron luego ante el rey y le hablaron, hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Dice el 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey a Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Miren bien, dice el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. ¿Para qué? Hay dos públicos. Tú vas a estar rodeado de dos públicos. De un público, del mismo público, pero se subdivide en dos. Tú tienes amigos y colegas, vecinos, familiares que no conocen a tu Dios. De pronto vienen contigo hasta la iglesia, hasta te traen para el culto. De pronto te mandan donativos contigo para la iglesia, pero no conocen a Dios. Escúchalo bien. Daniel contaba con dos públicos: el de los colegas de trabajo, que no conocía a su Dios y les molestaba, pero también contaba con el rey. El rey amaba a Daniel. ¿Por qué? Porque era su jefe, llegaba puntual, trabajaba bien, pero él veía la parte humana en Daniel. Y a pesar que apreciaba a Daniel, él no conocía al Dios de Daniel. De pronto lo veía como alguien fanático, pero que no se metía con nadie. Alguien que cumplía, que no era mentiroso, no era amargado, ni odiaba. Le servía. Y aunque él amaba a Daniel, no conocía, ese público de él no conocía a Daniel, no conocía al Dios de Daniel. Tú puedes tener ese público. Puedes tener amigos que te aprecian, te prestan dinero, te recomiendan un trabajo, hasta te firman de fiador. Sí, pero no conocen a tu Dios. Les estorba tu triunfo. Y para ellos tampoco conocen al Dios tuyo. Son dos públicos en este punto, dos clases de públicos en este punto, pero no conocen al Dios, no conocen a tu Dios. Y dice el 15, dice, pero aquellos hombres rodearon al rey. Ahí estaban los dos públicos de Daniel que no conocían a su Dios. Dice la palabra que ellos rodearon y dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey puede ser ¿qué? Abrogado. Nadie la puede cambiar. Ninguno la puede sustituir. No puede haber ningún cambio. Y hay leyes en la vida cotidiana que nadie la puede cambiar. Puede ser la ley de la enfermedad, ley de crisis familiar. Y aunque tenga gente que te ama, detrás de ti dice, yo lo aprecio mucho, pero él no va a poder salir de eso. Esa mujer no va a servir, ese hombre no va a servir. Él no va a salir de esa deuda, él se va a morir de esto. Es un público que tenemos. Otro que te detesta es otro público y dice, se tiene que acabar, se tiene que destruir. Pero igual, ¿qué los hace común? No conocen a tu Dios. No conocen al Dios de la Biblia. Para ser más claro. Y dice el versículo siguiente, 16, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Aquí está el tercer público. El primero, los que aborrecían a Daniel.
Segundo, los que lo querían pero no conocían a su Dios. Y tercer público, diga conmigo, los leones. Diga, los leones. Hay un público que está dispuesto a dañarte a ti y te ve como a cualquier persona. ¿Me voy a entender? Son los que emiten juicio. Puede ser un abogado, una demanda, puede ser un brujo, un hechicero, una persona que tuvo en el pasado una relación contigo. Esos son los leones, que están con la boca abierta para dañarte. Nunca abren la boca para construir, sino para destruir. Siempre es para destruir. Hay gente que está preparada con la boca abierta para hacerte daño, para hacerte trizas, para acabar tus más íntimos sueños. Los leones no tenían que ver con quién era. Al que le echaban lo acababan. Así. ¿Tú recuerdas que hay gente que habla así? Y a quien quiera lo daña, lo denigra y lo destruye. Dice la palabra que estos tres públicos en este punto tuvo que enfrentar a Daniel. ¿Qué los hacía común? Diga conmigo, no conocían al Dios de Daniel. Ahí resumimos el primer punto. Tanto sus colegas de trabajo, su jefe, que es el rey, y los leones. Cuando ellos vieron que se abrió esa fosa, ellos tenían la boca abierta. Y dijeron, esta noche comemos. Esta noche lo destruimos. Esta semana, este mes, con esta prueba, lo hacemos triza y ceniza. Y dice la palabra en el siguiente versículo. Mira, me gusta mucho lo que dice acá. Mira lo que dice. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel, ¿qué pasa? Hay acuerdos de maldad, acuerdos diabólicos, acuerdos de venganza, que a ti y a mí nos van a rodear siempre. Nos van a rodear acuerdos de personas que quieren dañarte. Y esa noche fue crucial. Los tres públicos, estaba el público que decía, mañana en la mañana se acabó Daniel. El público que representaba al rey decía, ¿será que Dios podrá hacer algo por él? Yo lo he visto sirviendo a ese Dios, lo he visto yendo a culto. Él ora. A veces es triste que la gente que te rodea no conozca a tu Dios. Él ora. Yo veo que a veces canta. A ver, él va a una iglesia, no sé. Ese era el rey. Estaba la piedra puesta. Y el tercero, ¿quiénes eran? Diga conmigo, los leones. Los dijeron, esta noche se acaba la vida de Daniel. Los leones tenían un altar de muerte. Y dice la palabra en el versículo siguiente, versículo 19, ¿sí? 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. El rey no durmió esa noche. Tú lees la historia, no durmió, se estresó. Porque aunque no conocía al Dios de Daniel, dice que él no comió. Él no sabía que era ayunar. Pero él no comió. Dijo, bueno, vamos a ver si intentamos. Daniel ayuna, yo voy a ayunar. No comió. No durmió, hizo vigilia. No conozco al Dios de Daniel, pero yo he visto a Daniel y esto le ha resultado. Lea la Biblia para que vea. Lo va a encontrar. De esta manera lo visualicé esta semana haciendo este mensaje. Voy a hacerlo. No conozco al Dios de Daniel, pero conozco al Daniel que sirve a ese Dios. Daniel no por cualquier cosa dejaba de servir a Dios o dejaba de congregarse. No pagaba la rabia con Dios. Y el rey se levantó muy de mañana. ¿Usted cree que los príncipes, esos sí durmieron? Se metieron una borrachera ese día.
Los colegas dijeron, Daniel se acabó. Vamos a ver quién le damos el cargo. Van a pedir hoja de vida al jefe. Este lo destruimos. Este lo acabamos. Pero qué triste, esta gente no conocía al Dios de Daniel. Porque ellos pensaban que con sellarlo nadie podía cortar ese acuerdo. Pero tú y yo tenemos un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que lo que maquinen en contra tuya, lo que maquinen a tus espaldas, Él los desbarata. Él ha dicho, aunque andes un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Mire bien, Daniel estaba ahí. Abre el rey. ¿Y qué pasó con los leones? ¿Qué pasó con el brujo que le pagaron para destruir, para dañar? ¿Qué ocurrió? 20, dice. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Porque la gente que nos ama, pero no conoce a tu Dios, pueden hasta tener cierto aprecio contigo. Dicen, ay, pobrecito, y te salió positivo, y te está pasando esto. No, esto no es de lástima. Esto no es de compasión, esto es de fe. De fe. Diga conmigo, de fe. Tú te congregas por fe. Y dice que los amigos, que el público voz triste. Daniel, siervo del Dios viviente. Él no sabía que era siervo, él decía así por decirlo. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ese es el público que no conoce a tu Dios. Dudan. Que duden tus amigos, que duden tus parientes. Lo triste es que tú comienzas a dudar. Porque no, ellos lloran con nosotros. Ellos nos dan un abrazo. Pero ojo con ese manto de lástima que te lleva a sentirte enferma, destruido, acabado y hundido. El rey dijo, Daniel, el Dios tuyo. ¿Qué pasó con el otro público? Los leones. Ellos se prepararon para acabarte. ¿Qué pasó en la noche? El rey ignoraba que el Dios de Daniel hay una promesa sobre ti, sobre mi vida. Que todo lo que procura hacer con nosotros de día y de noche, dice la Biblia, no se dormirá el que te guarda. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben esa palabra? Y dice la Escritura, dice, versículo siguiente, dice el 21, dice el 21 al 22. Miren lo que dice el 21 al 22. Dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Sigue el 22. Dice, mi Dios envió su ángel, el que cerró ¿qué? Daniel le dijo, cuando bajé aquí, estaba rodeado de allá arriba, y aquí estaba rodeado de leones, con la boca abierta. Pero sabes, oh rey, llegó la caballería divina, donde el hombre no pudo hacer nada, donde papá, mamá, tío, amigo, jefe no puede hacer nada. Es cuando Dios se hace presente. Dice él, llegó la caballería divina. Cuando me sentí solo, rodeado con ese sello que nadie lo puede cambiar, un dictamen que nadie lo puede alterar, vino el Dios que lo puede alterar, vino el Dios que cambia todas las cosas, el Dios que vuelve todo a mi favor. Daniel le dijo, Él envió su ángel, Él envió esperanza a mi vida, a mí, Él descendió sobre mí y hizo algo. Él dice, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Lo que el hombre no podía
hacer, lo que nadie podía hacer, lo hizo Dios. Los leones que se preparaban para comer, aunque hayan levantado altares, aunque hayan pagado precio por destrucción, a ti y a tu familia, lo que no saben que tú cuentas con una caballería divina. ¿Cuántos dicen amén? El rey se sorprendió. El público de los leones no sabía que Daniel no estaba solo. Y aunque ellos tuvieran su boca bien grande, Dios se la cerró. Se la cerró. Y hay bocas que se van a cerrar. Hay bocas que se van a cerrar. Se han abierto contra ti, contra tu familia. Y esas bocas hay alguien que las va a cerrar. Hay alguien que las va a cerrar. Las va a cerrar. Las va a cerrar. Y el otro público, dice el versículo siguiente, el versículo 24. El 24 dice: y dio orden al rey y fueron traídos el otro público que habían acusado a Daniel, sus colegas. Y cuando pasaron por la puerta de Daniel, no pudieron, porque Dios tiene una promesa. Tú vas a pasar por las aguas, vas a pasar por las llamas, pero no te hundirás, ni las llamas arderán en ti. Ese es el Dios de la Biblia, no el Dios de internet, no el Dios que enseñan otros, es el Dios de la palabra, es el Dios que me demanda tener fe. No es el Dios de pronto que tienen tus compañeros en tu trabajo, no es el Dios de los amigos que estudian contigo, con los amigos de tu grupo de WhatsApp, pero es el Dios de la Biblia. Él dice: aunque camines por las llamas, aunque camines por las aguas, ahí yo voy a estar contigo. Ese es el primer público. Llegó la caballería divina ante el público que no conoce a tu Dios. Segundo. No, falta el versículo 27. Falta el 27. Miren lo que dijo el otro público. ¿Quién es el otro público? El rey. El que no conocía a Dios, pero amaba a Daniel, dijo. Ese público dijo: la verdad, hoy entiendo quién es el Dios que sirve. Él salva. ¿Qué más hace? Diga conmigo: salva. ¿Y qué más? ¿Tú crees que todavía ese Dios lo hace en tu vida? Que la gente que nos rodea, que tiene una buena afinidad contigo, pero no conoce a tu Dios, tenga que decir: Él salva, Él libra. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Es el mismo, todavía está vigente. Su autoridad sobre ti está vigente. Él salva, Él libra, hace maravillas en el cielo y en la tierra. Se mueve allá, se mueve acá, se mueve allá, se mueve acá, se mueve allá, se mueve acá, se mueve allá, se mueve acá. Todavía se mueve. Y a su nombre, dice el rey: si algo sé del Dios de Daniel, es que los ha librado del poder de los leones. Levanta tu mano derecha y di conmigo: gracias, Señor, porque en estos 6 meses me has librado del poder de los leones. Dale un aplauso al Señor. Vamos al segundo punto. Ante el público de odio y amargura. Ese es el segundo punto. Hay un público de odio y amargura. El primero no conoce, el otro puede conocerlo. Hasta de pronto se puede conocer nuestro Dios. Pero hay un público que te odia y público que tiene amargura de tus resultados. Ese es otro público. Segundo de Reyes 6:8. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar está mi campamento. Seguimos ahí. Y dice: y el varón de Dios envió a decir al rey, envió a decir al rey de Israel: mira,
que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Van allí. Y dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Dice el 11 y 12, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los vosotros es del rey de Israel? Y dice el 12, entonces uno de los siervos dijo, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú oras. ¿Dónde? ¿En dónde? Diga, en tu cámara más secreta. Él consultó a los brujos de él, a los hechiceros, a los sabios. ¿Y saben? Tú y yo no seremos los mejores de nuestra familia, pero gracias a tu persistencia en Dios, eres un instrumento que Dios utiliza de bendición para tu familia. Ay, dime, ¿por qué yo planeo mal y no se destruye? Y que Dios guarde tu vida espiritual y la mía, porque tú y yo somos los utilizados. No es el pastor, no es el profeta, que no. Por eso hay que guardar nuestra vida espiritual, porque tú y yo somos los que utiliza Dios para mantener nuestra familia en pie. Hay mucha gente que planea cosas, gente que pacta lágrimas en tu vida de esta zona, pero tú eres el Eliseo que Dios ha puesto en tu familia, en tu equipo de trabajo. De pronto tú dices, no nos montemos en este vehículo, y Dios está evitando cosas. Dice, no hagamos esto. Pues hay que estar en coordinación con el Espíritu Santo. Ni ser los más espirituales, pero sí saber que Dios somos instrumentos en las manos de Dios. Y dice el versículo 13. Dice el 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho de aquí, él está en Dotán. De pronto somos objetivo militar de Satanás y de gente que inoportunamente ven inoportuna tu bendición y tu realización, hasta como profesional, como estudiante. Pero lo que no saben es que tú y yo contamos con una caballería divina. Y dice la palabra, en el versículo 14 dice, entonces el rey allá envió gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron ¿cuándo? ¿Cuándo vinieron? Diga, de noche. Igual que Daniel. Satanás puede planear para tu vida, para mi vida, usando instrumentos de él, la peor noche. Y lo que no saben es que cuando él planea la peor noche, Dios tiene la mejor mañana para ti. ¿Cuántos dicen amén? Planearon la peor noche para Daniel, la peor. Pero Dios le dio la mejor mañana. Y dice la palabra, dice la escritura, en el versículo siguiente, 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y dijo, ay, cuando vio que estaban rodeados de ejército, gritó, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaban dos públicos allí, en ese punto. Pero este punto está el público que odia a Eliseo. El público que paga, que te busca donde está. Y como maneja cosas ocultas, cree que tú te puedes atacar con las cosas ocultas. Lo que ignoran que toda maldición que lanzan contra ti, dice la palabra, que Dios la transforma en bendición. Pueden usar amuletos, pueden usar agüeros, pero dice la Biblia, no hay agüero, no hay maldición con los hijos de Dios, porque hay una sangre que se derramó en el Calvario, preciosa sangre que despojó a los principados, a las potestades, las despojó. Y cuando eso quiere arroparte a ti, se cumple ese pacto sobre tu vida. Y sigue la palabra diciendo que le dijo Eliseo al siervo, el 16 dice,
Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Vas a comenzar un nuevo semestre. No sé con qué noticias las comienzas. Pero esta palabra deberás tomarla para tu hogar, para tu negocio, para el contrato, para el nuevo empleo. En donde estás moviéndote, más son los que están contigo. Eliseo, él vio ese ejército grande del siervo de Eliseo. Y dice la palabra, en el versículo siguiente dice, el 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así vas a terminar este semestre y vas a comenzar el otro semestre. ¿Cuántos dicen amén? Oh, que Dios abra nuestros ojos, que entendamos que no estamos solos, que estamos rodeados de la caballería divina. Dice la palabra, dice el 18, dice el 18. Miren lo que dice el 18, dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Dice que quedaron ciegos. Dios se movió poderosamente. ¿Sabes? Dios estará invisible ante la amargura y el odio de los demás. Si lo crees, Dios estará invisible ante el público que no te quiere ver reír, que no te quiere ver saborear la herencia en tu familia. Dios hará invisible tu negocio ante aquel que quiere pagar pactos, ataques espirituales, ante aquel que quiere verte destruido. Dios le pone una ceguera. ¿Cuántos dicen amén? Hay una ceguera que viene de 6 meses sobre todo brujo, hechicero, mamo, sobre todo aquel que ha planeado robo, atraco, destrucción. Estarán esperando y no te verán pasar, porque Dios te hará invisible. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Hoy el tercer y último punto de este mensaje. Llegó la caballería divina. Primer punto, ante el público que no conoce a tu Dios. Segundo punto, ante el público que te odia amargura. Y tercer punto, ante el público que menosprecia la honra de Dios en tu vida. Repito, ante el público que menosprecia la honra de Dios en tu vida. Hay un público que menosprecia la honra de Dios en tu vida. No te honra. Y creen que Dios lo hizo una vez y no lo va a volver a hacer. Y Dios sana, salva y lo sigue haciendo. Hay gente que cree que el Dios que te libró en el pasado no te puede librar ahora. El que te abrió puerta antes no te puede abrir ahora. Todavía lo hace. Nuestro Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo que sana, todavía liberta, todavía consuela, todavía levanta al caído. Y hay gente que se burla de la honra. Hay un público que no cree lo que Dios está haciendo en tu vida y cree que es casualidad. Creen que tu trabajo fue casualidad, que fuiste de buena. Creen que lo que Dios te ha dado, esa situación que Dios ha abierto a tu favor. No. Miren lo que dice la palabra, vamos terminando ya. Primero de Reyes 20:22 dice. Mira lo que dice 20:22, dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Venía a acabar. Las guerras que tuvo en el pasado volvían. Hay situaciones que van a volver a tu vida.
Hay gente que cree que como venciste en el pasado, ahora no tendrás la misma fuerza financiera, no tienes la misma salud, no tienes la misma destreza. Es que no conocen a tu Dios. Tú cuentas con una caballería divina. Hay gente que creen que fue por casualidad, que era porque era joven, porque estabas más activo. Pensaron porque tenías un círculo de influencia, porque alguien te ayudaba. Pero el que siempre te ha ayudado, siempre ha estado contigo, siempre ha estado ahí. El Dios que te ha permitido vencer, te permite vencer ahora. El que te dio fuerzas en el pasado, te las da ahora. Al igual que Caleb, que dijo: yo soy el mismo que hace 20 años, soy el mismo que hace 40 años. Dios me llamó, le dijo Caleb a Josué: el mismo, la misma fuerza que tuve ayer, la tengo hoy, la misma fe, la misma destreza. Tú estás enfrentando una crisis igual que el pasado. No te dejes confundir, es el mismo Dios. Tú tienes que creer que es el mismo Dios, es la misma caballería divina, los mismos ángeles que te dieron ayer. Los ángeles no envejecen, la protección de Dios no envejece, el Espíritu Santo no ha acabado de fluir sobre ti, es el mismo Dios. Y Él le dice: de aquí a un año viene la misma prueba, viene una crisis sobre tu vida, prepárate. Le dice, y dice, versículo 23, dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses ¿de qué? De los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá. ¿Sí qué? ¿Qué traduce esto? Como pelearon en la montaña, Dios los ayudó porque estaban arriba. Pero vamos a hacer la guerra abajo. Abajo lo vamos a vencer. Y de pronto piensan que hoy, en medio de esta crisis, de esta pandemia, no tienes el mismo dinero de antes, no tienes la misma influencia, no tienes la misma autoridad de pronto, porque se te han opacado las fuerzas financieras o laborales, qué sé yo. Pero el Dios es el mismo. Y el Dios que te ayuda cuando tienes los bolsillos llenos, es el mismo Dios que te favorece cuando tienes los bolsillos vacíos. El Dios que te ayuda cuando estás postrado en una cama, es el mismo Dios que te ayuda cuando vas viajando. Es el mismo Dios. Ellos no conocían a Dios. Ellos pensaban que en las veces que has vencido ha sido por casualidad. Ignoran la honra de Dios. La gente pensó que el evangelio se iba a acabar cerrando las iglesias. La gente pensó que la obra se iba a achicar. Hablo por la casa de mi Padre. Cada día Dios nos permite crecer, nos permite entender. Este ministerio le han tirado palabras de deshonra. Y en estos 20 años todavía tenemos la misma fuerza, todavía tenemos el mismo Dios. En estos 20 años hemos sabido que es pelear, que es acabar con gigantes, que es derrotar la adversidad. Hemos pasado por las aguas, hemos pasado por las llamas, y Dios ha estado con nosotros. Dios ha caminado con nosotros. Tú puedes decir que fue suerte. Tú puedes decir que es manipulación. Yo te digo, es el respaldo de Dios. Es la honra del que vive por los siglos de los siglos. Dice el versículo 27. Dice: y los hijos de Israel fueron también impresionados, y tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos, como dos rebañuelos de cabra. ¿Y qué pasó con los sirios? Las cosas cambiaron. Un año después, había menos fuerza. Un año después, no había la misma juventud. Y de pronto tú estás en este año en desventaja. Mira lo que dice esta traducción, mira lo que dice. Dice: entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía ¿qué? ¿Qué parecía? Diga conmigo: dos pequeños rebaños de ¿qué? Dice, en comparación con el ejército arameo que llenaba ¿qué? ¿Llenaba qué? El campo lo llenaba. Y en comparación, de pronto no tienes la misma fuerza. Hay gente que hasta duda de tu autoridad. Sí, pero lo que no sabe es que la guerra es de Dios. La guerra es de Dios. Quien se mete con tu casa, se mete contigo, se mete con la niña de los ojos de Dios. Aunque en este año, un año después, parezcas menos, el Dios sigue siendo más sobre tu vida, más sobre ti, más y más.
Y termino diciendo lo que dice el versículo 28. Dice el 28, dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, le habló diciendo: así ha dicho Jehová. Di conmigo: así ha dicho Jehová. En este semestre que viene, así te dice Jehová. Hay una carta profética de Dios para ti, para lo que tú estás enfrentando, para las luchas. Así te dice Jehová. Dice: por cuanto los sirios, ese público, ha dicho Jehová es Dios de los montes. Dios solo ayuda en la juventud, cuando hay plata, cuando hay sanidad, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay unidad, cuando hay todo, no hay crisis. Dice: hoy dice Jehová, por cuanto ellos dicen así, dice: es Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tus manos, para que conozcan que yo soy Jehová. Colócate en pie y levanta tus dos manos en esta hora. Yo te quiero dar esta palabra a ti en esta mañana. Dice: por cuanto los sirios, el público que te rodea, ignora el Dios tuyo. De pronto tu salud no es la mejor. De pronto hoy en día las fuerzas no son las mismas, la capacidad financiera. De pronto no tienes el mismo puesto. De pronto no tienes el mismo fondo financiero. Pero sabes, Él es Dios de los montes y Dios de los valles. Por muy bajo que estemos, ahí está con nosotros. Y cuando estamos altos, está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, y a su nombre. Aunque te veas pequeño, pequeña ante la oposición que hay, aunque te veas así un poco rodeado de zozobra, de situación adversa, te veas así, escúchalo bien. Él es Dios. Dios. Levanta tus manos en eso. No, Señor. No es confiar. Cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más. No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. En la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo por